El Grupo Orinoco es una organización de la sociedad civil que se encarga de abordar los temas de energía y ambiente, buscando promover políticas públicas que contribuyan al mejoramiento de los aspectos que nosotros abordamos. En ese contexto, nos resulta sumamente interesante patrocinar este foro sobre la catástrofe de los servicios de agua y electricidad, consecuencia de la pérdida de institucionalidad de las empresas que prestan dichos servicios. Vamos a tener como ponentes en el día de hoy al ingeniero José María de Viana, que hará la presentación central, y como comentaristas a los ingenieros Jesús Gómez Medina, Eduardo Burós Castillo y al abogado Carlos Romero Mendoza. Venezuela está actualmente atravesando por un colapso sistémico de sus servicios públicos, de todos los servicios públicos. No es esto el producto de fenómenos climáticos, ni de una guerra económica, es la consecuencia de malas políticas públicas y de prácticas administrativas infames que se han puesto en práctica durante los últimos 17 años. Esos 17 años coinciden con el modelo que se ha dado por denominar el socialismo del siglo XXI, y a ese modelo se deben en gran parte el deterioro global de las empresas de servicio público de Venezuela, que están afectando en la actualidad a toda la población, porque no hay un venezolano que pueda decir que no está en alguna forma afectado por la crisis de los servicios públicos. Para un gobierno, la prestación de servicios públicos constituye una función fundamental. Es la manera en que el gobierno redistribuye los beneficios que percibe a través de los impuestos a la población. Suele ser un instrumento fundamental para luchar contra la pobreza, para darle a los que tienen menos servicios de mejor calidad, de manera que como resultado sea una población en donde los ingresos estén distribuidos con la mayor equidad. La situación que ha atravesado Venezuela en los últimos años es muy grave, pero no podemos en este foro, como ustedes lo van a observar, no podemos limitarnos a diagnosticar los problemas que tenemos o hablar de soluciones puntuales. No venimos aquí a ofrecerle al país una lista de obras que pensamos que deben construirse para que funcionen mejor esos servicios. Venimos sobre todo a buscar las causas y las correcciones de esas causas. Y cuando se hace el análisis desde este punto de vista, se llega a la conclusión que no se le pone atención suficiente a las empresas públicas. Las empresas públicas son complejas, son entes que requieren utilizar las mejores tecnologías, que necesitan escoger su personal de la mejor manera, en una forma meritocrática, que es necesario que sean empresas transparentes, que los ciudadanos puedan saber lo que está ocurriendo y las causas de las decisiones que se toman. Pero también es necesario que los políticos sepan apreciar esta exigencia de las empresas públicas para que se les dé el tratamiento debido y no un tratamiento clientelar, ideologizado, politizado, como ha sido costumbre tradicionalmente. Ahora bien, se requiere también que los ciudadanos tengan conciencia de lo que es un servicio público, que no es algo que se presta para recibirse gratuitamente, sino que los servicios públicos tienen su costo, que esas empresas requieren tener un equilibrio económico-financiero para poder subsistir y que por lo tanto
les corresponde no solamente evaluar la calidad de los servicios, sino también su mejor disposición para que esos servicios funcionen de manera debida. Eso no quiere decir que en la prestación de los servicios no se den subsidios a los estratos más humildes, pero en su conjunto las empresas tienen que funcionar de acuerdo a los parámetros de los entes modernos, de los entes gerencialmente bien administrados. Ustedes van a oír unas presentaciones que enfatizan estos aspectos a los cuales he hecho referencia. Muchas gracias. Venezuela vive en estos días la crisis más profunda de servicios públicos de toda su historia. No solamente tenemos problemas de agua, sino que los problemas de agua se complicaron con problemas de energía eléctrica, pero también de recolección de basuras. Y los otros servicios públicos del Estado también están en profunda dificultad. Hemos realizado esta presentación que trata de encontrar las causas de esa crisis, en virtud de que no hay forma de que nosotros resolvamos un problema si no sabemos qué lo originó. Cuando hablemos del tema de servicios públicos, y vamos a hablar de todos los servicios, pero fundamentalmente los temas de energía y agua son los que tratamos con más detalle. Estamos hablando de un problema de calidad de vida. Y en esta presentación hemos invitado a Zapata, pero León Zapata está haciendo caricaturas desde el cielo, pero cuando estaba con nosotros, a través de su caricatura, era un excelente cronista de lo que pasaba en el país. Y vamos a hablar de un tema que es calidad de vida. Y al final hay una cosa fundamental, que en la vida de la gente hay un elemento de calidad fundamental que está en cómo son los servicios que lo abastecen, que lo sirven. Y hay un mundo que tiene que ver con la economía, pero hay otro mundo que tiene que ver con los servicios. Una gente puede vivir en un lugar muy humilde, pero si tiene un servicio de agua potable y tiene servicio de energía eléctrica y tiene servicio de telecomunicaciones, puede tener una actitud frente a la vida positiva. Cuando tenemos un problema de servicio público que al final es de negación de servicios, como el que estamos viviendo en Venezuela, que es en todos los rincones del país y prácticamente en todos los servicios. ¿Sí? En la ciudad de Puerto Ordaz, que queda al lado del embalse de Macagua, de donde recibe el agua, no hay agua. Entonces, bueno, es muy difícil decir que el problema está en el embalse. Para poder estudiar este problema tuvimos que remontarnos en la historia y recordar a Mariano Picón Sala, que decía que Venezuela entró al siglo XX en forma tardía. En Venezuela esperamos a la muerte de Gómez para empezar el proceso de modernización que es propio del siglo XX. Y es muy interesante porque en el caso de Venezuela, quien sustituye a Gómez es un general de su ejército. De hecho, es un muchacho que vino siendo adolescente desde los Andes con las tropas de Gómez y por lo tanto un muchacho que ha vivido toda su vida dentro del cuartel. Cuando el general Eleazar López Contreras se encarga de la presidencia de la República, todo el país piensa, esto es un militar que va a continuar con la tradición militarista de Juan Vicente Gómez. Y qué sorpresa ocurre que, entre otras cosas, López Contreras, el día que se convierte en presidente, guarda su uniforme y no vuelve a ponérselo más nunca. Y trata de hacer un gobierno de civiles y para los civiles. Y es muy interesante porque en los primeros días toma unas decisiones que desconciertan a todo el mundo. Libera a todos los presos políticos, decreta la demolición de la Rotunda, que era la cárcel de presos políticos en Caracas, que quedaba en el centro de Caracas, y manda a construir ahí una plaza que se llama La Concordia. Pero las tensiones que existían de tipo político, social y económico eran muy grandes. El país era un país muy pobre, casi la tercera parte de la población tenía malaria, la esperanza de vida era solamente hasta los 30 años, y además de eso el 70% de la población era analfabeta y profundamente pobre, evidentemente. Eso hacía que López Contreras entendió muy rápidamente que él tenía frente a él un reto gigantesco, que es comenzar a construir el proceso de fundación de la República Civil, de modernización. Y llaman a los más competentes. Esas tensiones se expresan el día 14 de febrero
el 12 de febrero se manifiestan en una tremenda conmoción, y esa conmoción termina en varias personas muertas porque los policías disparan contra la población. Y se suspenden las garantías. Una semana después, López Contreras por radio anuncia dos cosas. Una, que se rehabilitaban nuevamente las libertades constitucionales, que era algo que no se esperaba, porque lo que se esperaba era más represión. Pero la segunda es que anuncia el plan de febrero del año 36. El plan de febrero del año 36 es la primera expresión de un programa de gobierno destinado a resolver los grandes problemas del país. Solamente recordar tres características que tuvo. Un primero, profundamente profesional. Ese programa que lo hace al segundo mes de gobierno, lo hace con los civiles más destacados y más talentosos de su época. Es que permiten hacer un plan de gobierno profundamente profesional. En segundo lugar, es pragmático, lo dice expresamente uno de sus grandes colaboradores, que fue el doctor Alberto Adriana, y dice, este es un programa que va a resolver problemas, por lo tanto el tema de la ideología no está aquí presente. Adriani venía de estar en Europa, en donde el problema de las ideologías había generado guerras y mucha muerte, y no quería que en Venezuela se repitiera eso, y finalmente es un programa institucional. Los problemas se resuelven no con héroes mitológicos, no con mesías especialmente dotados, sino con organizaciones civiles que hacen las cosas de forma profesional. Esa es la primera vez que en Venezuela entonces se toma, precisamente por el aporte de los profesionales que lo ayudaron, a decir, la forma como se elimina la malaria es con una organización, la forma como se elimina el analfabetismo es con una organización, la forma como se elimina la pobreza es con organización. El Estado se moderniza y comienza a desarrollar una serie de organizaciones del Estado para prestar servicios públicos. De ahí en adelante, en toda la agenda de los gobiernos de Venezuela, los servicios públicos han estado en su agenda. ¿Por qué? Porque se entendió muy pronto que los servicios públicos servían para satisfacer necesidades colectivas que las personas no podían resolver por su cuenta. Me explico. Una persona no puede evitar por él mismo a tener malaria. La forma que él puede evitar tener malaria es cuando el Estado actúa en forma colectiva. Una persona por su cuenta no puede resolver el problema de agua potable. Él puede tomar agua, pero no puede garantizar la calidad del agua. Una persona por su cuenta no puede resolver los problemas de seguridad. Ese concepto estaba muy claro, y además estaba claro que la forma como un país eliminaba la pobreza era precisamente a través de los servicios públicos. Los servicios públicos son un mecanismo para llevar prosperidad, calidad de vida, salud a la gente. Y la otra vertiente fundamental es que los servicios públicos están muy ligados a derechos fundamentales del hombre. El derecho a la vida, el derecho a la salud existe si el servicio de salud funciona. Si el servicio de salud no funciona, esos son simplemente derechos que no se cumplen. Entonces, eso estuvo en la agenda y comenzó un proceso progresivo de mejoramiento de los servicios. Recuerden que en aquella época Venezuela tuvo que formar la división de malariología, que se dedicó a combatir la malaria. Venezuela es de los primeros países del mundo tropicales que erradica la malaria en los años 60. Entonces, 30 años después, a través de una lucha profesional de mucha gente muy bien preparada, lo logra. Pero recién en el año 43 funda el INUS para darle agua potable a todos los venezolanos, para recoger las aguas servidas y tratarlas. Y así sucesivamente. Se crea la Contraloría General de la República, se crea también el Banco Central de Venezuela. Es decir, toda esa estructura para entrar en el siglo XX se construye de forma tardía, pero en forma muy exitosa. Dice Zapata aquí, que pretencioso, eres un humano que tienes derechos. Y efectivamente, los derechos, para que sean de verdad derechos respetados por el Estado, los servicios públicos tienen que funcionar. Siempre que hay un servicio público que se niega, hay un derecho fundamental del hombre que está siendo violado. Bueno, muy rápidamente además se entendió que los servicios públicos tenían una dimensión política. ¿Por qué? Bueno, porque eran la primera causa de protesta y de disgusto de la gente. Una vez que usted comienza a mejorar los servicios de las ciudades
y el agua falta, pues el agua es un motivo para protestar. Pero también es un motivo para que la salud pública no funcione, hay que decirlo claro. El agua potable no es un elemento de confort solamente, un elemento de mejorar la calidad de la gente en su casa. Es fundamentalmente un elemento de salud pública. No hay forma que las personas tengan salud si no reciben agua limpia y agua en condiciones potables. Esto se entendió muy rápidamente, se entendió además que la forma de eliminar la pobreza está muy dirigida al tema de los servicios públicos. Una persona puede ser muy humilde, pero si tenía agua potable tenía un avance importante, sus hijos iban a tener mejores condiciones, y lo mismo pasó con las telecomunicaciones y con la energía eléctrica también. Muy rápidamente, y ya desde el comienzo López Contreras lo tenía claro, estamos frente a un problema complejo. Por ejemplo, hay que eliminar la malaria. ¿Quién sabía de malaria en Venezuela? Bueno, pues había muchos enfermos, pero había poca gente que lo supiera. Y dijo, bueno, formaremos a los muchachos tan lejos como sea necesario para traer las competencias y el conocimiento a Venezuela. Y así salieron cientos de muchachos venezolanos a aprender sobre malaria. Pero lo mismo pasó con agua potable, lo mismo pasó con el tema de petróleo. Hubo realmente un convencimiento muy temprano de que estos problemas grandes solamente se pueden corregir con empresas que funcionen muy bien. Y esas empresas son complejas. ¿Son complejas por qué? Bueno, porque manejan tecnología. En el caso, por ejemplo, de la malaria, fue muy importante la introducción temprana de algunos insecticidas que no se conocían y que fueron desarrollados precisamente al final de la Segunda Guerra Mundial. La introducción temprana de esas tecnologías permitió ayudar mucho el combate, la prevención, el combate contra los mosquitos. En el caso del área de petróleo, evidentemente Venezuela estaba entrando en la producción petrolera y necesitaba gente competente. Se necesitaban profesionales. ¿Dónde iban a aprender petróleo? Pues fueron a los mejores lugares del mundo. Están hablando muy rápidamente que todo esto era una parte fundamental del presupuesto del Estado. Se comprometía en darle servicios de calidad a la gente, y se entendió entonces, mira, que tenía que ser costoso y que tienen que manejarse entonces con pulcritud. De hecho, en esa época se crea la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Bueno, porque si usted maneja dinero público, tienes que manejarlo bien. De lo contrario, no consiguen las metas que está presente. La complejidad, solamente para que tengamos una referencia, este es el acueducto de Caracas, es uno de los acueductos más complicados del mundo. Vivimos en la ciudad de Caracas, una ciudad maravillosa, pero en donde el agua está muy lejos y muy abajo. Y por lo tanto las obras de transporte de agua a la ciudad son de extrema complejidad. Por lo tanto, son empresas que tienen una componente técnica muy importante y que tienen que ser manejadas por organizaciones humanas de altísima calidad. Este es el caso de la energía eléctrica, pues Venezuela es un caso también único en el mundo. El aprovechamiento del Caroní fue muy temprano, ya en los años 60 estábamos aprovechando el río Caroní, pero estábamos utilizando tecnología bastante sofisticada. Edelca, que fue la empresa del Estado que realizó esa obra, lo hizo muy bien y de verdad que es un verdadero ejemplo. Eran empresas profesionales. Bueno, pues hubo muchos aprendizajes. Los aprendizajes tienen que ver con que siempre los políticos quisieran tener una inclinación clientelar, quisieran tener en las empresas a la gente conocida, a la gente del partido, pero también entendieron de que el problema de la competencia está reñida con los obedientes o con los aduladores. Es decir, en otras palabras, la gente más competente que Venezuela tuvo en toda su historia no fueron nunca de la gente sumisa al gobierno. De alguna manera, cada una de esas instituciones que se creó, Malariología, el INOS, Edelca, en algún momento las empresas de agua potable, eran empresas profesionales. Después, estaba claro que en esas empresas profesionales, si funcionaban mal, se generaban problemas a la población y de muchas maneras esas empresas debían tratar de ser las mejores empresas del mundo. Avanzamos durante muchos años y de verdad que llegamos al final del siglo XX en una situación muy interesante. Interesante porque Venezuela llegó a ser exitosa en tener algunas organizaciones de servicio público de las mejores del mundo, que tenían indicadores de gestión de los mejores del mundo. Está el caso de la Electricidad de Caracas. La Electricidad de Caracas es una empresa venezolana de más de 100 años de experiencia
y desarrollaba prácticas de servicio a la gente más humilde de la región capital a unos precios significativamente menores a los de otras empresas, pero además con una eficiencia enorme. Las plantas térmicas manejadas por la Electricidad de Caracas tenían un altísimo nivel de disponibilidad, estaban realmente los mejores profesionales del mundo en ese tiempo. Hay que recordar el Metro de Caracas. El Metro de Caracas era un orgullo nacional, era el servicio de transporte rápido entre ciudades con mejor reputación en todo el mundo. ¿Por qué tenía la mejor reputación? Porque tenía la mejor calidad de servicio, porque tenía aire acondicionado en los vagones, porque tenía aire acondicionado en las estaciones, porque tenía ambiente musical, porque tenía escaleras, pero además porque todo eso funcionaba muy bien. Y entonces era además una atracción turística. Cuando usted recibía en Caracas un turista que venía de Europa, lo llevaba para el metro, para que se maravillara, porque había pocos lugares en el mundo donde funcionaba tan bien. Edelca así también lo fue, Hidrocapital también, la CanTV privatizada funcionaba en condiciones muy buenas. Y estas empresas que estaban allá eran un buen ejemplo que iban efectivamente a ser empresas de altísimo nivel profesional y de altísima calidad técnica. ¿Qué pasó posteriormente? Bueno, hubo un nuevo gobierno. La conquista del poder del nuevo gobierno llevó a que tomar el poder era muy importante. Ese proceso de tomar el poder fue progresivo. En el caso de las empresas hidrológicas que habían sido hijas del antiguo Vinos y se habían reportado para tener empresas regionales con capacidad profesional, fueron sustituidas por militantes políticos en los primeros 90 días del gobierno. En el caso del Metro de Caracas demoraron un poco más, hasta agosto del 99, en donde se nombra el otro elemento que aparece en esta historia, que no es solamente el tema profesional, sino que aparecen los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas haciendo labores civiles para los cuales no están debidamente preparados. Y se rompe una tradición técnica de 30 años en el caso del metro. Se nombra un teniente coronel de la aviación que había visto alguna vez los vagones en unas fotos, pero que efectivamente fue el inicio de un proceso de destrucción de esa empresa para llegar al estado lamentable de funcionamiento que hay ahora. En el caso de Edelca, ya en julio del 2013 se nombró un general del ejército. Se estatiza en el año 2007 la Electricidad de Caracas y CanTV, que continuaban siendo empresas que prestaban servicios públicos pero del sector privado. Y no solamente se cambian los presidentes, sino que se coloniza toda la estructura interna del gobierno corporativo. Eso quiere decir que efectivamente se consigue que esas empresas dejen de ser profesionales, son empresas que políticamente son obedientes y sumisas a la presidencia y al gobierno, pero en ese mismo sentido también se prestaron a tomar decisiones técnicas o administrativas incorrectas. Todo el poder pasa a Miraflores y todo el proceso que se había hecho de centralización de poder hacia los estados y los municipios se reduce y también ocurre que los órganos de regulación se politizan. Como parte de ese proceso, los procesos de secreto y opacidad que vienen importados del mundo militar hacen que organizaciones civiles totalmente transparentes, en donde había reportes periódicos de su comportamiento técnico y administrativo, se desconocen y por eso una gran parte de su actividad es realmente difícil de saber. Los contratos dejan de ser públicos, los contratos de las empresas eran públicos por ley. En Venezuela empezaron a hacerla. Pareciera como si Gómez hubiese resucitado y hubiese vuelto a mandar, especialmente en aquello que es chito, que es una expresión andina nuestra, que significa quédese callado y no cuente nada. Y el otro elemento que está aquí presente es que la adulancia es un elemento importante, es decir, parte de los méritos de los funcionarios se ganan en las conferencias del presidente televisadas, en donde quien más se ríe y quien más aplaude tiene puntos acumulados, y efectivamente eso es contrario a la competencia. Las instituciones eran un obstáculo, esas instituciones son dominadas, y entonces comienza a haber un proceso profundo de colonización y de politización. Las empresas son utilizadas como medio de financiamiento, como medio de proselitismo y también como medio de propaganda política. La nómina se convierte en una nómina para el partido, la cachucha es más importante que el talento y además de eso el conocimiento y la experiencia empiezan a ser sospechosos. Esto genera la mayor destrucción institucional del país, que fue en sus empresas de servicio público, empresas de altísimo nivel de excelencia que fueron colonizadas y destruidas en gran parte.
El otro elemento que aparece es que hay unos gobiernos amigos que financian al gobierno y que son, y en caso de varios de ellos que ustedes conocen, pero varios de los proyectos comienzan a ser montados sobre convenios paraguas con esos países, lo cual da más opacidad y vamos a ver que tuvo resultados terribles también. Bueno, lo que pasa es que en medio de esta historia el petróleo subió en forma inesperada. Si no solamente toda esta cosa está ocurriendo, sino a partir del año 2004 se montan los ingresos petroleros de Venezuela en más de 100.000 millones de dólares de ingresos petroleros al año, y eso es más que el doble de lo que el presidente Chávez había recibido en el año 98. Eso quiere decir que el país, además pensábamos que íbamos a tener una abundancia económica que va a permitir invertir y mejorar nuestros servicios, y efectivamente lo que allí ocurre es que esa abundancia de recursos no se administró correctamente. Y para que entendamos lo que significó, ahí está el gráfico, porque veamos que efectivamente no solamente que subió en el año 2004, sino mantuvo por 10 años completos recursos mucho más abundantes de lo que el país normalmente tuvo. Y entonces nosotros nos convertimos en el país rico, más pobre del mundo, o también lo que se preguntan estos señores aquí, cómo hará otra gente que no tiene petróleo. Hoy que vivimos en la pobreza más terrible, y que está expresada, entre otras cosas, por una grave negación de servicios, en donde los daños a la salud, los daños a la economía, a la situación es muy importante, es un momento para que entendamos que el problema más profundo está asociado con instituciones que se destruyen, y la única forma de resolverlo es reconstruyendo esas instituciones. Para que entendamos algunos casos, solamente unos ejemplos, en el caso del embalse de Tocoma, está en la cuenca del río Caroní. El proyecto originalmente debía haber costado 2.000 millones de dólares, se han pagado cerca de 10.000 millones de dólares y no se ha terminado la obra. No se sabe cuánto va a terminar costando, pero aquí es un caso típico en donde la opacidad en los procesos, la falta de licitaciones abiertas y de competencia hacen que este sea un proyecto 2.000 megavatios de potencia que estaría funcionando. El racionamiento hubiese sido mucho más limitado, pero efectivamente este es uno de los casos en donde pareciera que es más importante mantener la obra en construcción para continuar gastando que ponerla en servicio para la gente. El caso del parque eólico de La Guajira, exactamente igual. El parque se construyó, no está generando electricidad, se gastó muchos recursos. Yo quiero destacar que la cantidad de recursos que se gastaron en electricidad y agua es muchísimo. Cuando decimos muchísimo es que prácticamente era suficiente para haber duplicado las capacidades que teníamos. Hoy nos damos cuenta que la inmensa mayoría de esos recursos fueron mal utilizados. ¿Por qué fueron mal utilizados? Pues hay que ir más allá de lo que la gente piensa, que es solamente una picardía de unas personas que se cogieron una plata. Eso ocurrió así porque las instituciones que antes eran técnicas y competentes se convirtieron en organismos políticos de proselitismo y de obediencia. Y en ese proceso de obediencia, la corrupción es uno de los elementos naturales. La única forma que no haya corrupción es que las empresas sean profesionales. Y casos realmente inauditos, el caso de los trasvases que se hicieron en la región central para el embalse de Camatagua, por ejemplo. El lago Valencia estaba subiendo rápidamente y entonces en forma prácticamente oculta, de forma que la gente no supiera, se sacaron aguas negras del embalse de Taguayguay, que son aguas que provienen de Maracay, Cagua y Turmero, y se trasvasan hacia el embalse de Camatagua. El embalse de Camatagua es la fuente más importante de Caracas. Una vez que esas aguas negras caen en el embalse de Camatagua, el embalse se muere, se convierte en un embalse eutrófico, y de ahí en adelante, en los últimos 6 años, los habitantes de Caracas están recibiendo agua de muy mala calidad. La razón es esta. No es que se contaminó por la gente, se contaminó porque el Estado construyó una obra. Es más, el Ministerio del Ambiente construyó una obra para contaminar un gran embalse y luego a la gente no se le dice la verdad. El agua es de muy mala calidad y tiene ciertamente muchísimas objeciones desde el punto de vista sanitario. Pero el poder absoluto lleva a que las organizaciones olviden que la razón fundamental para la que fueron hechos es precisamente darle servicio a la gente y garantizar su salud y garantizar su vida. ¿Qué pasó en el resto del mundo? Bueno, lo que pasó en el resto del mundo es que en el tiempo que en Venezuela se destruyeron las compañías de servicios, ocurrió un proceso interesantísimo de mejoramiento y perfeccionamiento de las organizaciones. ¿Por qué fue eso? Bueno, porque las tecnologías ayudaron a hacerlo.
Eso hace que las empresas de servicios en el resto de los países de Latinoamérica, nuestros vecinos que antes tenían muchos problemas, comenzaron a desarrollar capacidades de clase mundial muy valiosas. Este es el caso de Medellín, es una ciudad muy querida por nosotros, muy parecida a la ciudad de Caracas, tiene 3 millones de habitantes, tiene una empresa pública, es una empresa municipal del municipio, pero una empresa que se le dio la tarea de hacer lo mejor posible. Una vez que lo hicieron lo mejor posible y que los servicios que prestaba en Medellín, prestaban agua, energía eléctrica y comunicaciones, esa empresa comenzó a prestar servicios en otras ciudades. Lo queremos poner de ejemplo porque ¿qué tiene Medellín que no tiene Caracas? Pues tiene una institucionalidad que permitió que esa empresa profesional nunca ha estado al servicio del proselitismo político y al revés. Su misión ha sido darle servicio a Medellín. No es solamente que Medellín no tiene restricciones de energía eléctrica, no tiene restricciones de agua, reciben agua de altísima calidad potable, sino que además se convirtió en una empresa que presta servicios fuera de Medellín. Aquí está la realidad, presta servicios en 7 países, es una empresa que factura 7.000 millones de dólares, es una empresa que tiene el EBITDA, es decir, los beneficios antes de impuestos cerca del 30% de eso, y que además le entrega al municipio de Medellín 900 millones de dólares al año en dividendos. Eso es la mejor muestra de que hacer servicio público no es un área en que no se pueden hacer las cosas bien hechas. En todos los países en que Empresa Pública de Medellín funciona son países pobres, en donde la tarifa no puede ser muy alta porque la gente es humilde, y en todos esos países lo hace muy bien. Es una empresa realmente modelo, y lo que reafirma aquí esto es que si ellos no tuvieron problemas con la sequía, si ellos no tuvieran restricciones por energía eléctrica, y no solamente eso, sino que tienen una empresa de servicio que es un orgullo para Medellín, pero además un ingreso importante, porque cuando se hacen bien y cuando las empresas se manejan bien, tienen un funcionamiento económico acertado. Aquí, para terminar, Venezuela tiene por delante un futuro prometedor. Las heridas de todo este proceso y el dolor que hemos tenido de unos servicios tan malos hacen que la gente espere que todo esto cambie. Hoy lo que queremos decir es que cambiar la realidad de los servicios venezolanos significa reconstruir, volver a fundar muchas de estas organizaciones, entender que esas organizaciones tienen que ser profesionales y que tienen que ser respetadas por la política, y que son los mejores aliados de la política porque ellos se dedican a prestar buen servicio. ¿Y qué cosa mejor para un gobierno y qué mejor expresión de gobernabilidad que los servicios públicos funcionen? Nosotros esperamos que en los próximos tiempos empresas públicas de Medellín se multipliquen en Venezuela, y que nosotros podamos tener empresas que no solamente sean para nuestro orgullo, sino para que los servicios funcionen correctamente y que en su desempeño se pueda ver el talento y el orgullo venezolano en el servicio de los demás. Hemos sido testigos de excepción de este lujo, ¿no? ¿Grabando? Bueno, hemos oído una conferencia sobre la gestión de las empresas que tienen que ver con el aprovechamiento del agua potable y saneamiento, muy ilustrativa y que nos ha señalado un camino de mejoramiento de esa gestión. Quisiéramos complementar algunos aspectos del tema tratado al referirnos a 2 procesos. El proceso de gestión de las aguas, del agua potable y el saneamiento, que abarca temas técnicos, temas comerciales y temas administrativos, y quisiéramos hacer alguna acotación en relación a los principios generales de gestión de empresas que deben aplicarse a la industria del agua potable y saneamiento. En el primer caso, comenzaremos por diferenciar que la gestión del agua potable y saneamiento comienza en la captación, pero está vinculada a un proceso mayor que es la gestión del agua en la cuenca. El agua la recibe la empresa operadora del servicio de agua potable y saneamiento en el sitio de captación en unas determinadas condiciones de calidad que han sido ajustadas
por el manejo de la cuenca, de manera tal de que sea posible efectuar los procesos de tratamiento de agua para llevarla en la calidad demandada por las normas de salud pública para la prestación del servicio de agua a los usuarios finales. Esa agua que es recibida para ser tratada en un proceso muy complejo demanda la presencia de ingenieros sanitarios. Y al decir esto, que demanda la presencia de ingenieros sanitarios o de ingenieros químicos en la planta de tratamiento, nos permite recordar que todo el proceso demanda la contribución de muchas especialidades de la ingeniería, y todo el manejo de la empresa de agua potable y saneamiento es un servicio interdisciplinario en el cual intervienen muchas profesiones. Bien, el agua conducida llega a la ciudad, se distribuye a través de las tuberías y llega al hogar. Y en el hogar comienza una gestión que se independiza de la empresa de agua potable y saneamiento, y que es la contribución efectiva de los ciudadanos al manejo del agua, haciendo prácticas de ahorro, haciendo tratamientos en el propio hogar, si es que la condición del agua potable que está recibiendo requiere algún servicio adicional, como filtración, como ozonización, que se brinda en las casas de los usuarios. Bien, luego el agua es recogida y es vertida nuevamente en una planta de tratamiento, ahora de aguas residuales, para recuperar la calidad del agua y entregarla al servicio final, que es la contribución de los servicios ecosistémicos del agua en toda la cuenca. Ese es, en síntesis, el sistema de gestión técnica. Pero para que ese sistema de gestión técnica funcione, tiene que igualmente funcionar, igualmente cumplirse a cabalidad el proceso comercial, para lo cual hay que saber dónde viven los usuarios, hay que llevar un control de cuánta agua recibe cada uno de ellos, hay que decidir cuánto se le va a cobrar a cada uno por la prestación del servicio. Y esto es un punto muy importante, porque si bien el agua es de acceso para todas las personas, todos tenemos derecho humano, todos tenemos derecho al agua, el agua tiene un determinado costo para poder llevarlo, como hemos visto, todo ese proceso que hemos descrito, pues tiene costos asociados, y debemos, entre todos los ciudadanos, distribuyendo de manera las cargas del costo a las personas de más recursos, una tarifa un poco más alta, y a las personas de menos recursos una tarifa más baja, llegar al precio medio del agua. Ese es un punto crucial en la gestión de las aguas. Y es un punto crucial porque realizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento requiere recursos económicos, requiere financiamiento que proporciona el Estado, pero financiamiento que también podemos proveer los ciudadanos en la medida en que la calidad del servicio sea la que demandamos. Si la calidad del servicio no cumple con la calidad exigida por los ciudadanos, muy probablemente no se niegue a hacer esa contribución, a pagar por el recurso que le estamos brindando en cada una de sus casas de vivienda. Entonces la empresa que presta el servicio debe tener una serie de condiciones para que funcione adecuadamente, para que tenga la calidad exigida por el usuario, y de eso nos estuvo haciendo señalamientos muy precisos el ingeniero de Viana. Unos aspectos fundamentales en ese proceso es la calidad de las personas que trabajan en la empresa, cómo están formados, cuál es su proceso de captación, desarrollo dentro de la empresa, crecimiento dentro de la empresa, adquisición de nuevos conocimientos. Ese es un punto crucial de formación del recurso humano y de compromiso de ese recurso humano con la empresa, y de compromiso además de ese recurso humano con el usuario al que le presta el servicio. Otro aspecto que es importante dentro de este proceso de gestión de la empresa es que la empresa disponga
de normas, sistemas, procedimientos, manuales de organización que trasciendan a las personas que trabajan allí, de manera que si por alguna circunstancia alguien se retira, alguien debe ser reemplazado, alguien se enferma, alguien no puede venir a trabajar, la norma, el sistema, el procedimiento estén allí para indicarle a quien lo suplanta lo que tiene que hacer, cómo debe hacerlo, cuándo debe hacerlo y bajo qué protocolos de calidad debe realizar la función. Ese es otro aspecto crucial, la organización de las instituciones para prestar un servicio de calidad. Si una empresa presta un servicio de calidad, se hace merecedora del reconocimiento público y al hacerse merecedora del reconocimiento público entrará en una espiral, en un círculo virtuoso de crecimiento en la prestación del servicio y generará mayor disposición de los usuarios a comprometerse con las necesidades que la empresa les manifieste que demanda para poder crecer, abarcar nuevos aspectos técnicos o nuevos aspectos de expansión del servicio a diferentes áreas de la ciudad, que está en constante crecimiento. Una empresa de esta naturaleza, al igual que una ciudad, no para, crece todos los días, crece y crece continuamente, de manera que demanda recursos que deben ser provistos por la buena gestión y buena administración que se haga de las empresas de agua potable y saneamiento. Creo que con esto hemos resumido aspectos fundamentales de la presentación del ingeniero de Viana y reforzamos su planteamiento general sobre la importancia de tener y disponer de buenas empresas que somos capaces de hacerla, que la hemos tenido en algún momento de nuestra historia y que estamos seguros de que serán las empresas del mañana. Bueno, ahondando un poco más y dando algunos comentarios adicionales a lo que acaba de decir el ingeniero de Viana, quisiéramos decir que estamos en medio de una crisis profunda, una crisis que no es coyuntural, sino absolutamente estructural. En primer lugar, no sabemos cuánto durará ni cuándo terminará. En segundo lugar, es una crisis que afecta a todos los servicios públicos como tales. Todos y cada uno de ellos están siendo afectados por esa crisis total. En tercer lugar, es una crisis que es a nivel nacional. Todos y cada uno de los rincones de nuestro país, todos los pueblos y todas las ciudades han sido y están siendo afectados por esta situación. Y finalmente decimos que nos atañe absolutamente a toda la población como tal. No hay ningún elemento de nuestra población o social que no haya sido afectado por toda esta crisis. Acaba de decir Ricardo Hassmann, esto es lo peor que he visto en un colapso de tantas dimensiones, con un costo social de tal magnitud que no tiene similitudes históricas. Esto lo acaba de decir en una entrevista reciente publicada. La solución de esta crisis tenemos que fundarla con un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma debe estar destinado a que la meta debe ser nuestra población. No podemos tener usuarios de primera y de segunda, sino que todos y cada uno debemos tener el mismo tratamiento y la misma recepción de calidad de nuestros servicios. Eso significa entonces que tenemos que tener un servicio de excelente calidad, donde sea. Esa es una premisa fundamental detrás del diseño de cada una de estas empresas nuevas que queremos fundar. Después, estas empresas deben estar desprovistas de toda situación política, de todo elemento ideológico que pretenda perturbar el funcionamiento de estas empresas. Adicionalmente, como decía Aristóteles, somos lo que hacemos cada día. La excelencia no es un acto, sino un hábito como tal. Recientemente se publicaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible por parte de las Naciones Unidas. Estos, además, conjuntamente con publicaciones de la ONU relacionadas con el uso del agua, nos han llevado a la conclusión de que estos servicios se van de la mano. Uno está al lado del otro y se complementan necesariamente. Entonces, es una parte que probablemente para nosotros es nueva, pero que a la larga es una parte fundamental dentro de lo que es el desarrollo sustentable. Entonces, los responsables de cada una de estas situaciones pueden tomar sus decisiones en particular, pero siempre hemos visto que uno y otro servicio están relativamente o han estado relativamente separados y no han confluido en una sola función objetivo como debe ser de ahora en adelante. Entre los años 75 y 85, toda Venezuela
se cubrió con lo que llamamos los acueductos regionales. Estos vinieron a ser una gran revolución en lo que es el sistema de abastecimiento de nuestras poblaciones y dieron lugar a una nueva situación en términos del abastecimiento de las poblaciones y que hoy día tienen todavía garantizado este tipo de suministro. En 1943 se fundó el INOS y esto vino a ser una verdadera revolución de mano de otro general muy civilista que fue el general Isaías Medina, cuyo gobierno está calificado como uno de los más democráticos en este país. Parte de estos acueductos regionales también fueron diseñados y proyectados por una tecnología totalmente venezolana. Nuestros ingenieros y nuestras oficinas de consulta fueron los principales propulsores y elementos fundamentales de esta situación. Así que en ese sentido nuestra ingeniería se cubrió de gloria y fue una verdadera revolución en ese sentido. Uno de los elementos fundamentales dentro de los criterios de diseño que llevaron a cabo estos acueductos era que la mayor parte de ellos debían funcionar por gravedad. Esto significa hoy día que hemos ahorrado una cantidad de combustible y uso de la electricidad en los sistemas de bombeo que estos sistemas no requieren para llevar el agua hasta el nivel de la población. Entonces no tenemos sistema de bombeo, hacemos un tremendo ahorro de energía. No queremos ser demasiado reiterativos en cuanto a cómo es la situación actual, puesto que ha habido recientes pronunciamientos de parte del Colegio de Ingenieros que han hecho y han pronosticado cómo se cambia esta crisis y cómo se ha ido profundizando paulatinamente y cuáles son sus verdaderas causas y consecuencias. Y recientemente la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat hizo un pronunciamiento en este sentido. Todavía no conocemos y no palpamos en la realidad de todo lo que ha significado el sistema de abastecimiento desde el GURI, ya enfocándolo desde el punto de vista del sistema eléctrico como tal. Ha sido una bendición total para el país poder disponer de este tipo de sistemas que nos han garantizado el abastecimiento y han dado una energía limpia, de calidad, libre de todas emisiones de CO2. Entonces, las nuevas empresas que vengan a promover el desarrollo eléctrico deben tener como objetivo el desarrollo sostenible y mantener el ahorro y el mantenimiento y la preservación del recurso hidráulico. Este plan del recurso hidráulico debe estar sustentado a través de un plan nacional de recursos hídricos que cubra todas las poblaciones y todos los usos del agua como tales. Entonces, finalmente ya nuestro objetivo entonces debe ser un país que en pleno crecimiento y en pleno desarrollo, cuyos objetivos estén acorde con los objetivos de desarrollo sustentable, que cubra todas las situaciones del país, donde tengamos una energía perfectamente integrada y donde sea compatible tanto el uso de la energía como todo el uso de las energías renovables como tal. Todo. Ya. La necesidad de rescatar el servicio público y ponerlo al servicio del ciudadano es una urgencia en Venezuela. Actualmente, el ciudadano no es considerado parte del sistema del modelo de servicio público y ello es una de las primeras tareas y de los primeros desafíos que tiene cualquier nuevo modelo de servicio público en el país. Si vemos, por ejemplo, en el tema del servicio público del agua potable, la ausencia de institucionalidad creada en la Ley de Prestación del Servicio de Agua Potable y en la Ley de Agua, es uno de los principales elementos que hace que el ciudadano simplemente sea residente y habitante y que, en consecuencia, la voz del ciudadano no tenga efectos inmediatos en los reclamos. La ley establece que el ciudadano, para hacer cualquier reclamo, puede acudir al prestador del servicio y si éste no responde, puede acudir al municipio en consecuencia. Pero si el municipio no tiene competencia en la prestación del servicio de agua potable, entonces puede acudir a la Superintendencia Nacional de Agua, que no existe. En consecuencia, el reclamo nunca llegará a un nivel institucional capaz de responder con responsabilidad a la demanda del ciudadano. Y eso lo que hace es aislar, es separar al ciudadano del tema público del agua potable.
Por otro lado, en materia de participación ciudadana, la ley reconoce a las mesas técnicas de agua, bajo el modelo del Código Civil, como un mecanismo de participación. ¿Quién tiene que establecer los lineamientos para que la mesa pueda conformarse? La Superintendencia Nacional de Agua, que no existe. Y por lo tanto, los municipios, que serían los encargados legalmente de reglamentar las mesas de agua, no pueden ir más allá porque no hay los lineamientos, lo cual no exime a los consejos municipales que, haciendo uso de la autonomía municipal, puedan, a través de una ordenanza, reglamentar, adecuado a su realidad, las mesas técnicas de agua. Por otro lado, en el tema del servicio público de electricidad, hay un artículo, el 108 de la ley que regula este servicio, que pone el acento en aislar al ciudadano de su condición de suscriptor y elector. ¿En qué sentido? Peligrosamente, una interpretación a este artículo pone a cualquier funcionario que facilite información sobre el sistema eléctrico en riesgo de ser condenado, o mejor dicho, en riesgo de ser sometido a una sanción penal. En consecuencia, la información, cuando no es posible ofrecerla, bien porque no existe institucionalidad, bien porque está penalizada por la ley, hace imposible que el ciudadano sea considerado parte del servicio público. Uno de los principales retos, el más importante desafío que tenemos para poder hablar de rescatar la institucionalidad y en consecuencia la confianza del ciudadano frente al servicio público, es precisamente rescatar la institucionalidad que hoy está ausente, retomar el principio constitucional del artículo 141 que obliga a las instituciones a actuar con transparencia, eficacia, eficiencia y responsabilidad. No hay mucho que inventar, la ley está. Lo que hay que hacer es asumir la voluntad política de poner el servicio público a la disposición del ciudadano. Es la única manera que el ciudadano podrá reencontrarse con la democracia y su condición de ciudadano.